La llovizna fina de octubre en Barcelona no era una molestia, sino un manto plateado que realzaba la majestuosidad de la ciudad condal. La humedad de la tarde se adhería a los cristales del restaurante El Celler, creando un aura de secreto y exclusividad. Dentro, la luz ámbar de las lámparas de diseño acariciaba las mesas de mantelería inmaculada, y el murmullo de conversaciones de alto nivel apenas lograba competir con el suave sonido de la música clásica de fondo. Era un microcosmos de poder y dinero, un mundo por el que Elena Pérez, con sus 23 años y su uniforme pulcro, se deslizaba como una sombra eficiente. Llevaba 4 años perfeccionando el arte de la invisibilidad profesional, moviéndose con bandejas que portaban manjares que ella jamás podría costear. Elena no era solo una camarera, era una estudiante de arquitectura que, en el 9º semestre, mantenía a flote sus sueños y ayudaba con los gastos de la casa. Su sueldo, sumado a las generosas propinas, era el pilar que sostenía a su madre, Rosa García, y les permitía pagar el alquiler de su pequeño piso en el barrio de Gracia. La vida de Elena estaba marcada por una ausencia que, con los años, se había transformado en un dolor sordo. Su padre, Ricardo Soto, había fallecido hacía 15 años en un trágico suceso, un supuesto accidente del que su madre solo hablaba con lágrimas y monosílabos. Rosa siempre había insistido en que el destino había sido cruel, llevándose a Ricardo cuando Elena apenas contaba 8 años. Sin embargo, Elena guardaba en su memoria fragmentos de un padre brillante, un arquitecto soñador con una sonrisa amplia y unos ojos llenos de luz, que dibujaba planos en la mesa de la cocina y le prometía construirle la casa más sostenible del mundo. Esos recuerdos eran el motor de su elección de carrera, una forma de mantener viva la presencia de su padre. En la mesa número 7, la mejor ubicada del restaurante, esperaba Javier Romero. A sus 42 años, Javier no solo era el CEO de Romero Corporación, sino una figura icónica en el panorama empresarial español. Su rostro, que aparecía con frecuencia en las portadas de revistas, era sinónimo de éxito e influencia. Su patrimonio, estimado en más de 2.000 millones de euros, lo colocaba en la cima de la élite europea. Javier era un hombre de hábitos inquebrantables. Venía cada martes, pedía el mismo menú de degustación y nunca, jamás, sonreía. Llevaba el peso de un imperio sobre sus hombros y su elegancia, siempre de sastrería italiana, parecía una armadura impenetrable. Esa noche, sin embargo, la rutina de Javier se desmoronó. Sobre la mesa de mármol blanco, en lugar de su habitual prensa económica, había una carpeta de documentos legales desplegada. El ambiente en torno a su mesa era diferente, una tensión sutil, una ligera incomodidad que Elena, con su radar de camarera, percibió al instante. Con su jarra de agua en mano, se acercó, lista para rellenar la copa de cristal tallado. Fue en ese momento preciso, en el instante en que sus ojos cayeron sobre los papeles, cuando su corazón dio un vuelco que le heló la sangre en las venas. Al pie de uno de los contratos, en una tipografía elegante e inconfundible, grabada a fuego en su memoria infantil, estaba la firma de Ricardo Soto. La jarra de agua se puso a temblar tan violentamente en sus manos que Elena sintió que el cristal se le escapaba. Tuvo que concentrar todas sus fuerzas para que el líquido no se derramara sobre la mesa del cliente. Su mente, habitualmente lúcida, se inundó de negación y pánico. Ricardo Soto. La misma caligrafía que había visto en sus tarjetas de cumpleaños, en las notas de felicitación por sus buenas notas en la escuela, en el permiso para aquella excursión a la Costa Brava de la que guardaba un recuerdo tan vívido. La fecha en el contrato era terriblemente actual, solo de hacía 3 meses. ¿Cómo podía ser?
La mujer que había criado a Elena, la que había luchado sola contra la adversidad durante 15 años, le había asegurado que su padre había fallecido. Elena, sin poder evitarlo, se quedó inmóvil, sus ojos verdes fijos en la firma, intentando racionalizar lo imposible. El silencio se hizo denso entre el murmullo lejano de los otros comensales. Fue Javier Romero quien rompió el hechizo. Notó que la camarera se había quedado congelada, con una palidez que le cubría el rostro. Levantó la mirada, y por primera vez miró a Elena de verdad, no como una empleada invisible, sino como una persona. ¿Se encuentra bien?, preguntó Javier, su voz grave resonando con una inusual nota de preocupación. Elena logró balbucear una respuesta que la llevaría al abismo de la verdad. Esta firma es la de mi padre. Él falleció hace 15 años. La confesión fue un milagro de la honestidad forzada por el destino. Javier se tensó de inmediato, la armadura de Seo resquebrajándose. Sus ojos, habitualmente fríos, se volvieron cautelosos y llenos de una alarma que no pudo disimular. El nombre Ricardo Soto resonó en su mente con la fuerza de un trueno. Era el nombre que su propio padre, Ramón Romero, había prohibido mencionar en casa. Era la sombra bajo la cual se había construido su inmenso imperio. Javier entendió al instante que esa camarera era la llave de un secreto que debía haber permanecido enterrado para siempre. Con un movimiento brusco, casi violento, cerró la carpeta, recogiendo los documentos con una rapidez nerviosa que contrastaba con su habitual compostura. Su rostro se convirtió en una máscara impenetrable, pero Elena, en ese instante de conexión cruda, pudo ver en sus ojos algo más que preocupación. Había miedo y una profunda culpa. Javier balbuceó una excusa sobre un compromiso urgente, algo insólito en un hombre de su calendario militar. Dejó sobre la mesa 2 billetes de 50 euros, una propina absurda, y se dirigió a la salida con pasos largos y rápidos, desapareciendo en la llovizna barcelonesa. La huida de Javier fue una confesión muda, un plot twist que confirmaba las peores sospechas de Elena. Esa noche, Elena no pudo volver a concentrarse. La firma era una imagen persistente y la reacción de Javier era una prueba irrefutable de que algo terrible y misterioso rodeaba el destino de su padre. En el metro, de vuelta a Gracia, su mente trabajaba a 1000 por hora. Estaba segura de que se había abierto una puerta al pasado que alguien, muy poderoso, había mantenido sellada durante 15 años. Mientras tanto, en su ático de lujo con vistas al Parque Güell, Javier Romero no durmió. Paseaba de un lado a otro por su salón, la carpeta de documentos de su padre esparcida sobre el escritorio de caoba. El nombre Ricardo Soto resonaba como un eco fantasmal. Cuando había heredado la empresa, hacía 8 años, tras el fallecimiento de su padre, Ramón, Javier encontró en sus papeles personales una carpeta marcada con las iniciales RS. Contenía contratos, patentes de construcción sostenible y proyectos de arquitectura de un valor incalculable. Ramón siempre había afirmado que eran adquisiciones legítimas de los años 90. Pero esa noche, mirando a los ojos verdes de Elena, Javier había visto una chispa de inteligencia y determinación que, de alguna manera milagrosa, coincidía con la genialidad que se transparentaba en los planos de Ricardo Soto. El milagro de la coincidencia que había unido al heredero del criminal con la hija de la víctima era un llamado a la justicia que no podía ignorar. Javier, un hombre que siempre se había guiado por la lógica de los números, se sintió subyugado por una obligación moral. En la mañana siguiente, Javier tomó una decisión radical que cambiaría el curso de su vida y de su corporación. Canceló todas sus citas y se encerró en su oficina de la Torre Akbar. Llamó a Carlos Méndez, el investigador privado más discreto y eficiente de Barcelona,
un hombre al que solo recurría para los asuntos más delicados. Le ordenó una investigación exhaustiva sobre Ricardo Soto, el arquitecto que supuestamente había fallecido hacía 15 años. Javier necesitaba la verdad, no solo por la culpa que sentía hacia el pasado de su padre, sino por una incipiente conexión emocional con la camarera que había irrumpido en su vida. Había entendido que su fortuna se basaba en la injusticia, y el único camino hacia la paz y hacia Elena era la reparación total y pública. Elena, en esos días, alternaba sus clases en la universidad con infructuosos intentos de hablar con su madre. Rosa, al borde del colapso emocional, se negaba a reabrir la herida, temiendo la devastación que la verdad podría acarrear. Ella solo repetía que la pérdida de Ricardo había sido mejor que ver a su hija crecer con la sombra de un padre fugitivo, o peor aún, encarcelado. La madre de Elena actuaba con un amor malentendido, creyendo que la mentira era un escudo protector. Una noche, Elena decidió volver al restaurante El Cellar con una hora de antelación. Sentía una necesidad visceral de esperar a Javier Romero, de confrontarle, de obligarle a confesar todo. Estaba lista para dejar su puesto, para arriesgar su futuro, con tal de conocer la verdad. Pero la mesa número 7 permaneció vacía. Javier no se presentó. Elena tuvo que servir a otros clientes, su mente atrapada en una mezcla de rabia y desesperanza. El peso de la espera y la incertidumbre era casi insoportable, pero ella sabía con una certeza milagrosa que el destino no la había llevado hasta esa firma por casualidad, sino que le estaba marcando un camino hacia una verdad oculta y una justicia esperada. El camino apenas había comenzado y la siguiente etapa estaba a punto de desvelarse. El tiempo se había estirado en una agonía de incertidumbre para Elena Pérez. La firma de su padre, Ricardo Soto, bailaba en la oscuridad detrás de sus párpados cada vez que intentaba dormir. La casa en Gracia se sentía opresiva, llena de secretos no dichos y de la pesada tristeza de su madre, Rosa García. Elena no podía concentrarse en sus clases de arquitectura, los planos de estructuras sostenibles, el campo de especialización de su padre, se habían convertido en un tormento, un recordatorio constante de su genialidad desaprovechada. El dolor de la ausencia había mutado en una rabia helada hacia la mentira que había marcado 15 años de su vida. Necesitaba respuestas, y sabía que la única fuente de ellas era Javier Romero, el heredero del imperio construido sobre su miseria. Durante 3 días, la mesa número 7 de El Cellar permaneció vacía, un vacío que resonaba con la frustración de Elena. Sin embargo, en el ático de la Torre Akbar, Javier Romero estaba inmerso en una batalla interna. La investigación de Carlos Méndez, el detective privado, avanzaba a pasos agigantados. Javier había cancelado todos sus compromisos, delegando la gestión diaria de Romero Corporación para dedicarse exclusivamente a desentrañar el entramado criminal de su padre. En el silencio de su despacho, rodeado de pruebas, la verdad se desplegaba como un pergamino macabro. La tarde del tercer día, mientras Elena salía de la escuela de arquitectura, agotada y al borde de la desesperación, la vio. Estacionado discretamente al otro lado de la calle, había un coche de lujo negro con las lunas oscurecidas, un modelo que gritaba riqueza y poder. La ventanilla trasera se deslizó con un sonido sutil, revelando el rostro tenso de Javier Romero. El contraste era brutal. Ella, con la mochila al hombro y el cansancio de una becaria y estudiante. Él, con un traje gris impoluto, sentado en el lujo de la tapicería de cuero beige. La escena era la personificación de la brecha social que los separaba, una brecha que, de forma milagrosa y providencial, estaba a punto de cerrarse. Elena dudó solo un instante,
La necesidad de la verdad era más fuerte que el miedo o la prudencia. Subió al coche. El interior olía a madera noble y a una fragancia masculina cara. El silencio inicial fue sofocante, pero Javier lo rompió, no con hostilidad, sino con una franqueza que la desarmó. Había trabajado sin descanso. «He reconstruido la verdad, Elena», dijo Javier, sin preámbulos, y abrió una carpeta. Lo que extrajo de ella fue un golpe directo al corazón. Primero, una foto de Ricardo Soto, radiante y juvenil, junto a un hombre que a Elena le costó un segundo reconocer: Ramón Romero, el padre de Javier. Se daban la mano ante la entrada de una obra, ambos sonriendo. La foto, fechada en mayo de 1994, mostraba una sociedad llena de promesas. Javier comenzó a narrar la historia, con una voz que cargaba el peso de la confesión. Ricardo Soto había sido un arquitecto visionario, adelantado a su tiempo, especializado en proyectos de construcción sostenible y estructuras ecológicas, conceptos que en los años 90 eran revolucionarios. En 1994 se asoció con Ramón Romero, un hombre de negocios astuto, para desarrollar complejos residenciales innovadores en el área de Barcelona. Pero Ramón Romero era un hombre consumido por la avaricia. Cuando se percató del valor incalculable de los proyectos y las patentes de Ricardo, empezó a maquinar. El plot twist legal que destrozó la vida de Ricardo fue una obra maestra de la maldad. Ramón, utilizando su red de influencias y una cantidad considerable de dinero negro, falsificó documentos, corrompió a funcionarios de urbanismo e hizo que Ricardo pareciera haber violado las normativas de construcción y los códigos de edificación. Se crearon pruebas falsas que le imputaban abuso urbanístico y malversación de fondos, delitos castigados severamente por el Código Penal español y que, de ser probados, llevarían a Ricardo a una pena de prisión prolongada y a la ruina total. Javier detalló cómo la Fiscalía abrió una investigación. Los periódicos comenzaron a hablar de el arquitecto corrupto, el hombre que había construido ilegalmente y estafado a sus socios. La presión social y legal fue demoledora. Ricardo se vio acorralado. La revelación impactante para Elena fue que su padre no había tenido un accidente. Había sido forzado a elegir entre la prisión o la fuga para proteger a su familia de la vergüenza y el colapso financiero. Javier mostró la prueba más dolorosa. Una foto actual. Un hombre de cabello cano, con el rostro marcado por el cansancio, trabajando duro en una obra. Era Ricardo Soto, bajo el nombre falso de Rafael Martín, en un secarral a las afueras de Toledo. Estaba vivo. Trabajaba como peón de obra en una pequeña constructora, el único trabajo que podía permitirse sin documentos oficiales y lejos de los focos de Barcelona. Su madre, Rosa, había elegido decirle que había fallecido antes que explicarle a una niña de 8 años que su padre era un fugitivo, un acto de amor desesperado que se había convertido en una mentira de 15 años. Elena se echó a llorar. Las lágrimas se mezclaron con la rabia. 15 años de luto inmerecido, de crecer con la pesada carga de la ausencia, todo por la avaricia de un hombre que había querido apropiarse de la genialidad de otro. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó Elena, con la voz quebrada. Javier la miró con una intensidad que la hizo temblar. Por primera vez, vio vulnerabilidad y humanidad real en el CEO. «Cuando heredé la empresa, heredé también sus crímenes», confesó Javier, la voz baja. «He vivido en una burbuja de mentiras. Tú tienes derecho a la verdad, y yo tengo la obligación moral de repararlo. Desde que te vi no he podido dejar de pensar en ti». Esa confesión fue un milagro emocional para Elena. El hombre que representaba a su enemigo mostraba una conciencia y un coraje que lo redimían.
Elena no regresó a casa esa tarde. Se refugió en la biblioteca universitaria, intentando ordenar la cascada de verdades que Javier le había arrojado. Cuando finalmente fue a casa, confrontó a su madre. Rosa, al principio, negó todo con una desesperación ciega, pero ante la evidencia irrefutable de las fotografías y los documentos, confesó, llorando sin consuelo. La verdad salió a la luz. Ricardo había sido obligado a huir para escapar de la investigación orquestada por Ramón Romero. Rosa solo había querido proteger a su pequeña de la cruel realidad, creyendo que un luto era menos destructivo que la vida en la clandestinidad. Elena estaba devastada por los 15 años de mentiras, pero su rabia se concentró en los Romero, no en la madre que la había amado con un sacrificio mal entendido. El cuarto día después de la revelación de la firma, Javier Romero se presentó en el humilde portal de Elena. Llovía a cántaros y su traje de 1.000 euros estaba empapado, un símbolo de cómo su estatus se desdibujaba ante la necesidad de justicia. Quería actuar, no solo hablar. Mostró a Elena una carpeta con cálculos financieros detallados y un plan legal meticuloso. Había valorado los proyectos robados y las patentes de Ricardo. 50 millones de euros en concepto de daños y perjuicios y compensación económica. Un acto de justicia económica sin precedentes en España. Su plan era una solución milagrosa que reparaba no solo el daño económico, sino también la dignidad. Preveía una rueda de prensa pública para revelar todo el fraude de su padre, Ramón Romero, rehabilitar el buen nombre de Ricardo Soto y ofrecerle el puesto de director creativo de Romero Corporación, devolviéndole su lugar en el mundo de la arquitectura. ¿Por qué hacer todo esto?, preguntó Elena ya sin rabia, solo con incredulidad. Javier, empapado y vulnerable, explicó que no podía vivir sabiendo que la riqueza de su familia estaba manchada por un crimen. Confesó que desde que la había conocido, ella se había convertido en la brújula moral de su vida. El hombre frío de El Keller era ahora un hombre atormentado, decidido a hacer lo correcto a pesar del riesgo de arruinar la reputación de su imperio. Elena, mirando sus ojos sinceros, vio que este era su momento, la prueba final para Javier. «Si de verdad quieres reparar el daño», dijo Elena mirándolo a los ojos, «debes llevarme con mi padre, ahora». Javier asintió sin dudar, una solución positiva que iba más allá de lo legal, entrando en el terreno de la reunión familiar. Al día siguiente, antes del amanecer, Elena y Javier subieron al avión privado de Romero Corporación, un viaje que simbolizaba el inicio de una nueva era. La aeronave se dirigía a Castilla-La Mancha, y Elena sabía que estaba a punto de recuperar a su padre. El destino los había unido de la manera más inesperada, y ahora, con la verdad como combustible, se dirigían a consumar el primer milagro de su historia, el reencuentro de una hija con el padre que creía ceifado por la vida. El camino era largo, pero la convicción de ambos era inquebrantable, y la justicia, aunque tardía, se sentía ya al alcance de la mano. El avión privado de Romero Corporación rompió el silencio de la madrugada. El lujo de la cabina contrastaba brutalmente con el destino. Un polvoriento y ruidoso sitio de construcción en la periferia de Toledo, en el barrio de Santa María de Benquerencia. Elena Pérez y Javier Romero viajaban envueltos en una tensión silenciosa, una mezcla de esperanza febril y un miedo reverencial al momento que se acercaba. Elena, aferrada a las fotos y documentos, sentía que estaba a punto de recuperar 15 años de vida. Javier, por su parte, sentía el peso de la responsabilidad moral, sabiendo que su presencia, la de un Romero, podría reavivar las viejas heridas de Ricardo Soto. Al aterrizar en un pequeño aeródromo cercano, tomaron un taxi. Javier había insistido en la discreción total, dejando atrás el lujo para evitar cualquier alarma en la obra.
El sol de la mañana castellana ya pegaba fuerte, y la obra era un hervidero de actividad. El cemento fresco y el polvo flotaban en el aire. Elena lo vio antes de que él la viera. Ricardo Soto, conocido como Rafael Martín, dirigía a un grupo de operarios en la instalación de un complejo andamio. A sus 52 años seguía siendo el hombre alto y distinguido de su memoria, pero el cabello canoso y las líneas profundas de su rostro eran el testimonio silencioso de 15 años de penurias y anonimato. Vestía un mono de trabajo manchado de cemento y un casco amarillo de seguridad. Sus manos, que Elena recordaba limpias y precisas al dibujar planos en papel de calco, estaban callosas y curtidas por el trabajo manual. Había sido forzado a cambiar el noble arte de la arquitectura por la dura labor de la construcción. Cuando Ricardo levantó la mirada para dar una instrucción, sus ojos se cruzaron con los de su hija. El tiempo se detuvo. El ruido de las hormigoneras y las grúas se apagó en la mente de Elena. El casco amarillo se le cayó de las manos a Ricardo, aterrizando en el cemento con un golpe sordo. Su rostro se descompuso en una mezcla de incredulidad y un dolor punzante, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Parecía a punto de colapsar. Elena corrió hacia él gritando: «¡Papá!». Los 15 años de separación, de dolor, de malentendidos, se deshicieron en ese abrazo. Los operarios, presenciando la escena, se detuvieron, conmovidos por el milagro de un reencuentro que parecía sacado de un sueño. Javier Romero se mantuvo apartado, sintiendo la justificación de su misión y al mismo tiempo el peso de su apellido. Observar ese momento de amor incondicional fue su propia redención. Después de los primeros minutos de emoción, Ricardo notó la presencia de Javier. Su rostro se puso rígido y la alegría dio paso a una desconfianza glacial. «¿Quién es este hombre?», preguntó Ricardo, su voz ronca por las lágrimas, cuando Elena explicó que era Javier Romero, el hijo de Ramón Romero, el hombre que había ceifado su vida. Ricardo se tensó. El resentimiento de 15 años hirvió en sus ojos. Javier se acercó lentamente, retirándose las gafas de sol, y miró a Ricardo a los ojos. Explicó que había venido a pedir perdón por lo que su padre había hecho y, más importante, a reparar el daño. Vio en Ricardo la sombra de la genialidad robada, pero Ricardo también vio en Javier algo diferente a la avaricia de su padre. Vio sinceridad y una voluntad férrea de justicia. Fueron a un bar sencillo y caluroso cerca de la obra. Ricardo se cambió la ropa de faena por una camisa limpia que tenía en su taquilla, sintiéndose incómodo en un ambiente que ya no era el de un arquitecto de renombre. Los 15 años en la clandestinidad lo habían vuelto cauteloso y desconfiado. Javier no anduvo con rodeos. Desplegó su plan de reparación, un acto de contrición que no solo era moral, sino que estaba impecablemente trazado bajo la legislación mercantil y de propiedad intelectual española. Detalló la rehabilitación pública, la compensación económica y la oferta de trabajo. Ricardo lo escuchó en silencio, mirando a Elena de vez en cuando, como para asegurarse de que no era una ilusión. Cuando preguntó a Javier por qué debería confiar en él, el CEO respondió con una firmeza absoluta: «No soy mi padre, Ricardo, y tengo a Elena, que no permitiría que nadie, ni yo, le hiciera daño». Ricardo miró a su hija, viendo a la mujer fuerte y decidida en la que se había convertido. Finalmente, con los ojos fijos en sus manos arruinadas por el trabajo manual, explicó que lo peor de esos 15 años no había sido la pobreza, sino saber que su hija estaba creciendo sin él. Si aceptaba la propuesta de Javier, lo hacía por Elena, para que ella pudiera tener el futuro que se merecía. Ese fue el milagro de la aceptación, un acto que trascendió la justicia económica para convertirse en un acto de amor paternal. Esa noche, en un pequeño hotel de Toledo,
Padre e hija se pusieron al día. Ricardo le contó su vida de fugitivo, de cómo había tenido que reinventarse. Elena le contó sus estudios, sus sueños y el dolor de crecer con una mentira. Javier, respetando el momento, deambuló por las calles de la histórica ciudad. Había conseguido la aceptación de Ricardo. El siguiente paso era la guerra mediática y legal que se avecinaba. Una batalla para admitir que Romero Corporación estaba construida sobre un crimen. Pero mirando a Elena y a Ricardo, Javier supo que el sacrificio valía la pena. Había encontrado una razón para ser un hombre mejor y para construir un legado ético. La rueda de prensa fue organizada con precisión militar en el Salón de Congresos del Gran Hotel Abascal de Madrid. Javier había convocado a los principales periodistas económicos, líderes de opinión e incluso a los competidores de la construcción. Sabía que su anuncio sería un terremoto informativo. Elena se sentó en primera fila junto a su padre, quien, después de 15 años de monos de trabajo, vestía un traje. Javier subió al podio, con el corazón latiéndole desbocado. Dejó el guión preparado y decidió hablar con el corazón. Comenzó a narrar la historia de Ricardo Soto, el arquitecto brillante, y la traición orquestada por su padre, Ramón Romero, para apropiarse de sus proyectos de sostenibilidad. Mostró los documentos originales, las pruebas de las falsificaciones, los testimonios de exfuncionarios corruptos que, gracias a la investigación de Carlos Méndez, habían aceptado testificar. La sala estaba en silencio absoluto. Javier estaba admitiendo públicamente que la fortuna de su familia se basaba en el fraude y el robo de la propiedad intelectual, un precedente legal y ético que redefiniría la responsabilidad corporativa en España. Anunció la rehabilitación oficial de Ricardo Soto y su nombramiento como director creativo de Romero Corporación, con un contrato que le garantizaba un 5% de todas las ganancias futuras de la División de Construcción Sostenible. Además, se haría efectiva la compensación de 50 millones de euros por los daños sufridos y la propiedad intelectual robada. Pero la revelación más espectacular y milagrosa aún estaba por llegar. Javier hizo una pausa, miró a Elena y declaró: «He decidido ceder el 40% de las acciones de Romero Corporación a Ricardo Soto y a su hija, Elena Pérez, no como una simple compensación, sino como una asociación fundacional. Este acto no es solo por justicia, sino porque la única manera de que esta empresa prospere éticamente es cediendo el control a las personas que realmente representan la visión y la honestidad que mi padre destruyó». Un murmullo de sorpresa atronó en la sala. Javier estaba regalando casi la mitad de su imperio, un milagro de generosidad y ética que dejaría a la prensa sin aliento. Ricardo Soto se levantó y se acercó al micrófono. Por primera vez en 15 años, pudo hablar ante el mundo con su verdadero nombre. Explicó que Ramón Romero no solo le había robado proyectos, sino la vida. Pero hoy, Javier había tenido el valor de admitir la verdad y de reparar el daño de forma total. El milagro más grande que había recuperado no era el dinero o el trabajo, sino la dignidad y, sobre todo, a su hija. La rueda de prensa fue un éxito rotundo. Los titulares hablaban del CEO que renuncia a su fortuna por la justicia y del mayor acto de reparación de la historia empresarial española. Esa noche, Javier, Elena y Ricardo cenaron juntos en El Celler, el restaurante donde todo había comenzado. Elena ya no vestía el uniforme de camarera, sino un elegante vestido. Ricardo, después de 15 años, por fin podía permitirse comer en el lugar que había sido testigo de su ruina y ahora de su triunfo. Ricardo levantó su copa de vino. «Brindo por la justicia que siempre llega», dijo sonriendo, «aunque a veces tarde 15 años, y brindo por los actos de nobleza que reparan el pasado».
Mientras brindaban, Javier y Elena se miraron. Ya no había barreras entre ellos. La admiración profesional se había transformado en un afecto profundo. Javier, sintiendo que no podía esperar más, le pidió a Elena que lo acompañara a París para cerrar un contrato importante, no como empleada ni socia, sino como compañera. Elena, sonrojada, aceptó. En pocos días, ese hombre había cambiado su vida de formas que solo podían calificarse de milagrosas. 6 meses después, Romero Corporación era una empresa irreconocible. Ricardo Soto había revolucionado el enfoque proyectual, introduciendo tecnologías sostenibles y diseños que se convirtieron en el modelo a seguir, cumpliendo con las más altas exigencias de la política ecológica de la Unión Europea. Elena Pérez había dejado la universidad para dedicarse por completo al negocio, demostrando un talento natural para la gestión. Su primer gran proyecto, la transformación de viejos edificios industriales en complejos residenciales ecológicos y autosuficientes, un milagro de regeneración urbana, había asegurado contratos por más de 100 millones de euros. La colaboración entre los tres era perfecta. Ricardo aportaba la visión y la ética, Elena la energía y la estrategia de negocio, y Javier la experiencia gerencial y los contactos internacionales. Pero el cambio más profundo fue el personal. Javier y Elena se volvieron inseparables, su relación profesional evolucionando hacia un amor profundo y sincero. Una noche de primavera, Javier llevó a Elena a la terraza de su ático. Barcelona se extendía a sus pies, iluminada, con la Torre Akbar brillando como un faro de honestidad corporativa. Javier señaló un área de la ciudad, explicando su próximo gran proyecto: 500 apartamentos totalmente sostenibles con paneles solares y jardines verticales. Ricardo ya tiene los bocetos iniciales, dijo Javier, pero lo que realmente quería decir es que tú te has convertido en lo más importante de mi vida. Más que la empresa, más que el dinero, más que todo. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, un anillo de compromiso cuyo diamante reflejaba las luces de la ciudad. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Pensó en el viaje extraordinario que los había llevado allí, de camarera y cliente a socios y futuros marido y mujer. Aceptó casarse con el hombre que había tenido el valor de redimir los pecados de su padre y, por un milagro de la justicia divina, devolverle a su familia. La boda se celebró 3 meses después en el jardín de la nueva villa que habían comprado juntos cerca de Sant Cugat del Vallès. Ricardo acompañó a Elena al altar, orgulloso de poder estar presente en el momento más importante de su vida. Rosa García, la madre de Elena, lloraba de alegría al ver a su familia finalmente unida y feliz. Habiendo perdonado a Javier por los crímenes de su padre, al ver el amor sincero que sentía por su hija. El primer proyecto que firmaron como matrimonio fue un acto de profundo significado: la construcción de un centro de formación para jóvenes arquitectos e ingenieros. El edificio fue dedicado a Ramón Romero, no para honrar sus crímenes, sino para recordar que de los errores del pasado se puede aprender y construir un futuro mejor. Ricardo Soto se convirtió en el director del centro. Su primera lección magistral fue sobre la importancia de la ética profesional y el valor inquebrantable de la elección correcta. Un año después de la boda, Elena dio a luz a una niña, a la que llamaron Sofía. Cuando Ricardo sostuvo a su nieta por primera vez, la ternura en sus ojos era la misma que Elena recordaba de su infancia. Javier se había convertido en un esposo amoroso y en un hijo adoptivo para Ricardo. Esa noche, en su casa, mientras Sofía dormía, Javier y Elena se sentaron en la terraza a mirar las estrellas. Elena pensaba que a veces
El destino tiene formas extrañas de arreglar las cosas. ¿Quién habría dicho que una simple firma en un contrato vista por casualidad cambiaría la vida de toda una familia? Javier la besó dulcemente. El destino nos hizo encontrarnos, dijo él. Pero fuimos nosotros quienes elegimos hacer lo correcto y seguir haciéndolo cada día. Mirando las luces de Barcelona, que brillaban con las obras de su empresa construyendo un futuro más justo y sostenible, supieron que habían encontrado mucho más de lo que habían soñado. Habían encontrado el amor, la familia y la certeza de que, incluso de los mayores dolores, puede nacer algo hermoso. Porque a veces solo se necesita el valor de una camarera que reconoce la firma de su padre y la honestidad de un CEO que decide reparar los pecados del pasado para cambiar el destino de muchas vidas y demostrar que la justicia, aunque sea tardía, siempre llega de la manera más milagrosa. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.